¿Qué retos nos esperan en este ciclo escolar 2018? ¿Qué tipo de educación les espera a nuestros niños y niñas? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Ciclo 2018. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Alejandra Morales. A continuación los dejo con la nota. El primer día de clases para 308 estudiantes de primero básico del Instituto Nacional Experimental de San Pedro Zacatepeque San Marcos fue inusual, pues para evitar recibir clases en el suelo o parados, tuvieron que llevar su propio escritorio por instrucciones de las autoridades de ese plantel. Tienen que haber escritorios aquí, pero como no hay, pues tuvimos que traer por nuestros hijos. Falta bastante para los alumnos. Los padres de familia reconocen que no fue obligatorio, pero señalan que tuvieron que incurrir en gastos que no estaban contemplados en el presupuesto para el presente ciclo escolar, ya que habrían costado cada escritorio 160 quetzales. Quedamos de acuerdo de traer los escritorios para que los alumnos estén cómodos para estudiar. Un gasto más y el sacrificio para estar trayendo de los escritorios y también para los alumnos. ¿Cuánto gastó usted? 140. Las autoridades del plantel señalan que debido a la falta de mobiliario y a la alta demanda de estudiantes, desde el año pasado se implementó la modalidad de llevar escritorios y todo fue consensuado. Una colaboración de padres de familia, a nadie se le obligó. Al contrario, ellos se dan cuenta de la necesidad que existe para que sus hijos e hijas no estén de pie o estén sentados en el suelo. Por su parte, el director departamental de Educación reconoció que existe el mínimo porcentaje de cobertura de mobiliario, pero desconoce la cantidad total de necesidad en los 30 municipios del departamento. La falta de mobiliario es uno de los indicios que hay en todo el departamento. No siempre tenemos las mejores condiciones, pero tenemos el mínimo para poder estar todos contentos y contentas haciendo todos los ejercicios que el aprendizaje necesita. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con el tema del ciclo escolar 2018. El gobierno lo anunció con bombos y platillos, pero las carencias siguen presentes en diversas áreas de la República. La etiqueta SF Ciclo 2018. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita María Alejandra Morales y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el gobierno ha emitido discursos, comunicados, diciendo que está preparado y está con todo para iniciar este ciclo 2018. De hecho, se adelantan unos días y eso lo menciona el presidente como un logro de su administración. ¿Cuáles son los puntos en donde hay que fijar la atención durante este inicio del ciclo 2018? Sobre todo luego de que hemos tenido un debate sobre la calidad educativa, qué cursos son buenos, qué cursos no deben de ser obligatorios para el estudiante. Con ese debate, ¿cuáles son los puntos importantes a considerar? Estuardo. Principiemos porque la calidad debe seguir siendo una de nuestras preocupaciones principales en el sistema educativo. Yo sé que la mayoría de televidentes y la mayoría de guatemaltecos, sobre todo quienes tienen hijos en edad escolar, les preocupa mucho la infraestructura, digamos las aulas y los digamos techos, es la carencia que más se nota. Los baños sí. y eso. Pero yo, dadas las condiciones en las que estamos, no estoy justificando que no haya escuelas para los niños, pero a mí me molesta más la calidad. Y la calidad puede ser, de hecho, si estamos bajo el árbol puede ser nuestra mejor herramienta pedagógica en el ciclo, en todos los ciclos. Por supuesto que no son las condiciones adecuadas, esas no serían las condiciones, pero no se tiene. La calidad, solo para darle algunos números, se ve en los exámenes que se hacen desafortunadamente al final del proceso de graduandos, en los cuales pues 93% muestran una deficiencia enorme en matemáticas y un 76% muestra deficiencia en lectoescritura.
O sea, las habilidades analíticas, las habilidades de comprensión, las habilidades, ya no digamos las matemáticas, ¿verdad? Las operaciones básicas, la lógica que debieron haberse desarrollado en ese proceso no se desarrollaron. Y estamos hablando ya de estudiantes de 17 y 18 años que van en camino a la universidad o van hacia un trabajo. Entonces la calidad sí es muy importante, pero no solo la calidad, la inclusión también es muy importante. Y hemos avanzado bastante en la relación de niñas y niños que van a la escuela, pero todavía nos hace falta muchísimo avanzar en niñas, sobre todo niñas pobres, rurales, indígenas. Esa es un área. Y un tercer gran reto que nosotros tenemos es quitarnos de la mente que la educación gira alrededor del maestro. Nosotros tenemos el modelo magisterial. La educación no gira alrededor del magisterio. ¿Pero por qué lo vemos así? Porque los magisterios son el magisterio es ente político. No es un ente que se dedique precisamente al primer punto, que es la calidad. La educación debe girar alrededor del niño, del adolescente, de la niña, de la adolescente y de quien está en el proceso. Alrededor del niño gira entonces el proceso escuela. El proceso escuela es el maestro, los padres de familia y todo. En el área privada hay otro gran reto. Creo que no hemos podido atacar el negocio, ¿verdad? Que se ha convertido el sistema de colegios privados en Guatemala. Muchos de los culpables son los papás que se sienten bien porque su hijo está en un colegio, sobre todo colegio de renombre, pero la calidad es muy baja. Y entonces, como que entre más le pidan y más dinero le saquen, el papá se siente mejor y se siente que está cumpliendo con una mayor responsabilidad. El papá no sabe el daño que le está haciendo comprando 5,000, 10,000, 15,000 quetzales en útiles a los niños, porque los está haciendo inútiles. Y los maestros tienen muy poca creatividad para que sin útiles, aún sin tablet y todo eso, a lo cual deberíamos aspirar. Pero si no se puede, podemos hacerlo con hojas de árboles, podemos hacerlo con piedras, podemos enseñar matemáticas, ¿verdad? Con lo más simple que tengamos, pero eso requiere de también entrenamiento a los maestros. Entonces, otro punto es la capacitación de maestros. Cuando menciona Estuardo que hay necesidades latentes que se perciben y son obvias, la infraestructura es uno, la calidad educativa, pero el gobierno hace énfasis más en las, digamos, formas del tema. Por ejemplo, que se están cumpliendo los días de clase que se deben recibir. Ese es el discurso que vemos desde la presidencia. Pero también menciona Estuardo, los colegios privados, una necesidad para algunas familias, pero que se han convertido en un negocio en donde no hay frutos de conocimiento para el alumno, para el estudiante. ¿Qué es lo que debemos de fijarnos en este inicio de ciclo 2018, Alejandra? Creo que para responder tal vez primero a la primera pregunta que me hace, Ben, por naturaleza el gobierno, y creo que así lo ha demostrado al menos el gobierno del presidente Jimmy Morales, y no es la excepción, digamos, sino más bien la norma a la hora de comunicar la forma en que se están ejecutando los distintos proyectos del gobierno, tendemos a escuchar muchas buenas noticias. En realidad, creo que de ahí vienen un poco también las declaraciones del presidente acerca de que la prensa independiente solo vende malas noticias, pero porque el gobierno y los equipos de comunicación del gobierno siguen una línea también en lo que desean destacar son los logros, así sean muy pocos, del Ejecutivo, y eso es lo que hacen en cada una de sus presentaciones. Creo que derivado de esta estrategia y atendiendo también a esa misma línea, vienen y presentan los grandes objetivos o retos que se tenían en 2018, pero parten de un punto que podríamos decir al día de hoy, en el año 2018, los retos o aquellos grandes logros que el gobierno quiere destacar son logros que nos posicionan en comparación al resto del mundo. En realidad estamos por lo menos 20 años atrás. Solo en Centroamérica somos un país que va verdaderamente atrás en temas educativos. Entonces, el lograr los 180 días de clases al año es un logro. No lo es realmente, porque en muchas otras democracias y en sistemas más modernizados donde la educación es una verdadera apuesta por el desarrollo, el reto o la cifra, el número de días que se pretende alcanzar es de 200, en países asiáticos incluso ya van por arriba de 220, y esos son los números que se van moviendo. 180
es un número muy básico y no lo deberíamos de entender como un logro, sino más bien como un reto de si apenas estamos logrando los 180 días en este momento, tenemos que fijarnos metas muchísimo más largas y que le apuesten mucho más a la calidad, que también en lo que también influye la cantidad, no fijarse tanto en las formas, sino también en el fondo que destacaba Estuardo. Si hablamos del fondo, el currículum que se establece de estudios para los alumnos todos los años es tan vital como lo es la profesionalización de los maestros también, y ahí hay muchos esfuerzos que ya se han efectuado para profesionalizar mejor al maestro y tratar también de poner al maestro en un rol que sea pues dignificar el trabajo que hace el maestro para generar esos incentivos que deriven en una mejor calidad de la educación para los niños. Respecto a la pregunta de los colegios privados, creo que hay un reto importante aquí también, y eso lo van a demostrar las mediciones y las evaluaciones que se han hecho al final de todos los años por parte del Ministerio de Educación. Estas evaluaciones en donde las calificaciones de matemáticas, historia, ciencias sociales, ciencias naturales salen muy bajas, no fueron únicamente evaluado el sector público. Estas evaluaciones también las hacen integran el sector privado. Entonces, esto ya nos demuestra una debilidad que nos dice el costo no es igual al beneficio, es decir, el pagar más caro una educación en Guatemala aún no representa una mejor calidad de educación, porque si no, por peor o muy malo que fuera el sistema educativo en el sector público, si en el sistema privado fuera excelente, no podría estar la media tan baja, tendría que estar más arriba. Entonces son retos para el sector privado también, en donde tiene que haber una participación activa y constante de las comunidades en la educación de los niños. ¿Cómo se están formando a los niños y niñas del futuro? Aquí hay un debate sobre, ya lo mencionaba Estuardo, qué tipo de cursos se reciben, qué ciudadano estamos formando, si está capacitado para enfrentar las realidades, nos gusten o no, de un mercado laboral cada día más competitivo. Y también si se está formando en el humanismo que lleva la educación. Si mirás, la clasiferia de prensa libre superó, pero por 2 o 3 veces las expectativas que tenía con relación a la demanda laboral en Guatemala. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes quieren un empleo? Y están pidiendo un empleo. ¿Están capacitados para un empleo? Esa es la pregunta. Si algo, miren, si yo fuera Ministerio de Educación y precisamente para testar para hacer un testing de lo que ha hecho Alejandra, esa clasiferia, ahí pediría permiso para que los investigadores llegaran a hacer etnografía a ese lugar. Por ejemplo, no pueden entrevistar a todos y no pueden estudiar a todos, pero tener, digamos, una muestra aleatoria, ¿verdad?, de cómo es el estudiante. Pueden hacerlo por edad, pueden hacerlo por género, pueden hacerlo por muchas razones, área de especialización o qué trabajo anda buscando, pueden hacerlo pero ahí me gustaría a mí medir. La cuestión está que se está midiendo y es correcta la apreciación. El hecho que alguien pague más en un colegio y que le pidan 10,000, 12,000, 15,000 quetzales en útiles, no hace mejor estudiante, como tampoco hace mejor maestro. De hecho, la correlación es inversa. A más útiles, menos capacidad del maestro. Entonces, los maestros que son menos capaces son los que más cosas piden. Porque necesitan más útiles, necesitan más útiles para entretener a los niños. Disculpen, pero la educación no es entretención. Ese no es el proceso pedagógico, es aprendizaje. Y el contexto del aprendizaje tiene que ser muy bueno, tiene que ser alegre. Y yo por eso, en creativo, términos de la sobre música todo, y en términos del arte, de hecho, sin eso nosotros no podemos desarrollar habilidades de observación. Vamos a hablar de eso. A ver, vamos a hablar de eso al regresar, porque hay mucho debate y mucho, digamos, polarización en algunos sectores. Hemos leído en redes sociales sobre el tema de los cursos pero sí que tienen esa valoración. El Ministerio de Educación ya dijo que no los quitó. No. Que lo que hizo fue cambiarles de nombre y agruparlos. Pero sí hubo una respuesta de ciertas personas de decir, mejor los hubiesen quitado, porque no traen ningún beneficio. De eso vamos a hablar al regresar. La etiqueta SF Ciclo 2018.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF ciclo 2018. Estamos hablando de los retos para este ciclo escolar que recién comienza. Y luego, previo al inicio del ciclo, se dio el debate del famoso curso de música, que ya el Ministerio de Educación ha aclarado que se le está dando un nuevo enfoque a ese tipo de cursos. Sin embargo, esto no evitó que se diera un debate sobre la necesidad o no de ese tipo de asignaturas. Cuando hablamos de estos cursos artísticos, cursos que pretenden fomentar otro tipo de habilidades y no las matemáticas, el idioma español, estudios sociales, a veces hay ciertos padres de familia que ven con desdén este tipo de asignaturas. Alejandra. Sí. Creo que el que haya surgido este debate es verdaderamente positivo. Si algo le tenemos que agradecer al gobierno, tal vez de la última semana, es el haber puesto sobre la mesa para los guatemaltecos en el debate el tema de la importancia de fomentar la educación artística también en los jóvenes y niños del país. Tal vez todo surge porque se tuvo un malentendido, como ya lo explicábamos en el contexto, cuando se presenta el currículum de estudios para 2018, muchos ven con sorpresa que había desaparecido de este listado de materias que estarían recibiendo los alumnos durante 2018 los cursos de artes y música. En realidad, ya como lo ha explicado la cartera a cargo de esto que es el Ministerio de Educación, fue un cambio que se dio en el nombre, pero las materias en realidad es más un cambio de forma que un cambio de fondo, porque la materia se seguirá impartiendo más o menos de la misma forma. Fue ahí cuando surge este debate acerca de qué tan necesario es enseñar o incluir dentro del currículum o dentro del pensum de los alumnos este tipo de materias. En realidad, ¿cuál es el aporte que dan? Creo que la respuesta de las personas que están a favor de esta formación artística en los niños y jóvenes son más que las personas que están en contra. Si bien hay algunas reacciones que dicen no trae ningún aporte extra, no es algo que debería estar incluido en el pensum de estudios de los estudiantes, pueden estarse enfocando quizás en aquellas materias que son para algunos más importantes, como las ciencias sociales, como la historia, etcétera, y verdaderamente estas pueden convertirse en actividades extracurriculares. Este es probablemente el punto de vista que yo no comparto. Me inclino un poco más por el punto de vista de aquellas personas que reconocen en esta formación artística una nueva herramienta que se pone a disposición de los menores de edad y las personas que están teniendo acceso a la educación, de conocer también no solo nuevos horizontes, sino poder enfocar su tiempo libre en actividades que sean recreativas y que contribuyan de alguna forma a esa creación, podríamos decir, generación de un sentimiento de identidad dentro de una misma comunidad, y también el despertar nuevas pasiones que no necesariamente se conviertan en inclinaciones de buscar lo primero que se nos atraviesa en la calle, y tal vez poder tener, ¿por qué no dedicar más ese tiempo libre o el tiempo extra, si se encuentra algún tipo de pasión en estas materias, en la música o en el arte, que son en realidad materias que le aportan mucho a una sociedad y son características también de sociedades muy educadas? A ver, yo luego de haber leído algunos comentarios sobre este debate del curso de música, algunos a favor, otros en contra, veía un conector común, y era creo la experiencia propia de haber recibido esos cursos. Quienes se oponen dicen, a mí no me sirvió de nada en la vida aprender a medio tocar la flauta. La flauta. Y otros decían, yo tuve un maestro de música que era muy creativo y era muy, digamos, desestresante incluso el curso de música, porque era totalmente diferente al resto de materias que se impartían. Entonces yo creo que aquí también la diferencia es el maestro y cómo se impartió ese curso. Podemos hacer del curso de música el peor curso, pero también matemáticas y ciencias naturales pueden ser los peores si el maestro no está capacitado y no tiene la vocación para impartir ese tipo de materias. Yo doy un ejemplo que lo viví. A mí no me gustan los números, soy muy malo en los números, pero tuve un maestro de contabilidad muy bueno, que hacía que la clase fuera entretenida. Contabilidad, que yo creo ustedes han recibido contabilidad, no es la clase más llamativa ni agradable, pero la gané, y la gané, no me gustaban los números, la gané porque el maestro era muy bueno enseñando y nos enseñaba con ejemplos de la vida, el debe y haber.
como llevas en la bolsa 10 quetzales, esto, a ver, compraste algo, tu debe, y ahí vas, bueno, fue una forma tan personalizada incluso, que me enseñó mucho, aunque no me quise dedicar a eso. O sea, yo no tenía vocación de contador, pero quizás la apuesta, tuve una buena experiencia. La apuesta del docente debería de ser el despertar esa curiosidad intelectual dentro de los alumnos, que para algunos puede ser en los números, quizás otros despierten aún más esa curiosidad intelectual en la música o en el arte, pero tenemos que ofrecerles, porque son mentes que están recibiendo una cantidad muy grande de información todo el tiempo y tienen que aprender a distinguir qué información es valiosa para ellos y en qué información quieren concentrar todos sus esfuerzos, pero no podemos despreciar ninguna materia, sino debemos poner a disposición de los niños pues todo el menú si es necesario para que cada quien pueda desempeñarse en aquello para lo cual es mejor. ¿Qué opinas, Tarlo, de este debate de los cursos? Regresemos a tu pregunta inicial de las artes y todo esto. Miren, el objetivo de enseñar música no es crear músicos. El objetivo de enseñar arte no es generar pintores y escultores. Habrá por ahí, digamos, un Goyri, habrá por ahí un Díaz, habrá por ahí, yo no sé, habrá por ahí, digamos, magníficos y maravillosos, ¿verdad? Pero no es eso, habrá por ahí, no sé, un Arjona, habrá por ahí un Páez, un nivel de música, o un Huicho, ¿verdad? Por ahí habrá, y por ahí habrá una niña Almendra, es una DJ magnífica, ¿verdad? Entonces o un Francis Dávila, pero ellos les gustó y eso fue lo que siguieron y tuvieron cierto apoyo. El objetivo, y miremos lo de los sistemas, que van a sistemas educativos de Estados Unidos o Finlandia, de sistemas educativos de Suecia o Noruega, o Hong Kong o los otros. El objetivo es desarrollar habilidades. Es que cuando los maestros no entiendan que el objetivo es desarrollar habilidades, no que se memoricen algo, ahí es. ¿Y cuál era el objetivo de tu maestro que te enseñó? A mí, por el contrario, sí me encantan los números. Y me encantan los números, yo fui al técnico y luego ya en posgrado y todo eso me dediqué a métodos cuantitativos, ¿verdad? Y estadística y todo eso. Y me encanta. Pero también me encantan las ciencias sociales, ¿verdad? Y es porque hubo gente que me hizo ver, me encanta la antropología y la sociología porque me hizo ver que tenés esto y tenés lo otro y que son complementarias las dos, ¿verdad? Y me lo hicieron saber con cosas tan sencillas, pero con cosas tan sencillas. Y ejemplos, y yo por eso traigo una hoja, esta es una hoja simple de papel, ¿verdad? Y ese es el maestro, el que debe tener, y no tiene que ser esta es demasiado cara todavía, digamos, para hacer esto, pero puede enseñar estructuras con una hoja. Yo recuerdo que en el técnico nosotros nos enseñaban estructuras con hojas de papel, digamos, cuánto soporta una estructura básica y por qué si yo la doblo y por qué tiene dobleces y todo, ¿verdad? Va a soportar más, ¿verdad? Versus, digamos, si la tengo redondo, versus, de hecho, voy a intentar hasta poner esto aquí, no creo que lo aguante, pero algo lo soporta. Ahí está, pero lo soporta. Ajá. Es porque lo puse de este lado. Entonces, si le hubiera buscado el centro, se hubiera ido. Entonces, son cosas muy sencillas, maestro, ustedes pueden hacer esto. Y para eso los colegios no necesitan pedir miles de quetzales. Es que yo miro las listas y yo, que no tengo hijos, me ofusco, me enoja, me sorprende. Y me sorprende más que los papás sean cómplices del colegio ladrón. Que ustedes, papás, sean, ¿verdad? Que digan, ya cumplí. Si es bien sencillo enseñar. Es tener pasión, es sentir la responsabilidad de que tengo lo más importante suyo, señor y señora, ¿ya? Si es su hijo, y que yo lo tengo y lo voy a tener no 5 horas, lo voy a tener 7 horas, porque usted decía 180 días. Afortunadamente estamos llegando como a 168, 170 días, y ese programa lo tuvimos aquí en el periodo, ¿verdad? Antes de Navidad, ¿verdad? O sea, hemos avanzado. Pero ese es el mínimo, es como sacar 60 en el examen. O sea, salimos raspados, no hay por qué sentirse tan orgulloso. Nuestra meta serían 220 días. ¿Por qué no utilizamos el sábado?
¿Ya? ¿Por qué no utilizamos, por qué no hacemos? ¿Saben? El mundo no nos está preguntando si estamos preparados o por qué no dejamos de aceptar la extorsión que hacen los líderes sindicales para estropear que los niños puedan cumplir con los 180 días. Ese sería un buen reto para el gobierno este año, decir, ahí está no le vamos a hacer caso a Joviel Acevedo. Mira, y la pregunta básica, porque yo la he hecho, miren, sí que la política, que los sindicatos y esto. Pregunta a usted, padre de familia, ¿estaría usted dispuesto que Joviel Acevedo sea el maestro de sus hijos? Porque esa es al final la pregunta que tenemos que responder. ¿Pondría usted sus hijos, la enseñanza de sus hijos, el cerebro de sus hijos, la mente de sus hijos, lo más preciado que se tiene, el corazón de sus hijos, en las manos de Joviel Acevedo y los sindicalistas? ¿Y los que vienen a bochinchar o no? Ahí está. A mí me pueden decir mucho que sí, que la dignificación, y mira, y la dignificación, esas son puras pajas. La dignificación en Guatemala vale 100 pesos. Si le suben 100 pesos al maestro, ya está dignificado. La dignificación no es pisto. La dignificación no es pisto. La dignificación además es una cuestión que no me dan. La dignificación es algo que yo ya tengo. Yo soy digno no porque me den 100 quetzales o crean que yo soy digno, sino porque yo me considero a mí mismo digno o digna. La dignificación es algo mío, es como la motivación, es interno. Entonces, podemos hacer cosas bien sencillas, siendo maestros. Mire, y esto no va solo para la primaria, ni la secundaria, esto va para la universidad. Hay que ser creativos, siempre hay que ser creativos. ¿Y sabe qué? En donde no hay grandes costos es donde está el mayor aprendizaje. En donde no están los grandes números de dinero es donde está el verdadero aprendizaje. Y ese aprendizaje para la vida. Es que el aprendizaje no es para el examen, el aprendizaje es para la vida. Ahora, hacía la pregunta de la preparación para el futuro. ¿Ya? Y yo digo, aquí tenemos una gran oportunidad ahorita. No tenemos que pasar ni por la revolución industrial, no tenemos ni que pasar por la revolución digital, porque ya muchas cosas están hechas. De hecho, mi están a nuestras manos. Una de mis tesis es cómo eliminar en 2 años el analfabetismo utilizando smartphones. Porque ahí lo tenemos todo, ahí tenemos el teclado, ahí tenemos el pizarrón. Cuando se está hablando mucho de la dignificación, esa famosa palabra que menciona Estuardo, estaba haciendo su aclaración y su interpretación de eso, lo reducen a salarios, cuando poco se habla de la profesionalización que debe tener el docente y que debe continuar incluso cuando ya está impartiendo cursos. Pero lo que ocurre con el magisterio es un reflejo de lo que ocurre con toda la sociedad política guatemalteca, creo yo. Es decir, nuevamente, y lo vemos en la carrera magisterial, no necesariamente se está premiando o se está nombrando en aquellos puestos importantes como lo es el trabajo de un docente, porque ser un docente es un trabajo de suma importancia. Educar a la niñez de un país no es una tarea que se puede tomar muy a la ligera. En realidad es un trabajo bastante serio, pero nuevamente los nombramientos son a dedo, nuevamente se tiene mucho que ver este favoritismo, no se está verdaderamente buscando personas técnicas, capaces, especializadas para educar a los niños, sino muchas veces tienden a ser procesos sumamente engorrosos, en donde al final las personas que tenían aquellos incentivos para profesionalizarse y aportar lo mejor de sí, muchas veces se ven excluidas y arrinconadas en este sistema que sigue premiando las prácticas tradicionales y no quiere pasar o dar ese paso ya hacia la modernización. Muchas similitudes, ¿no?, entre clase política y este magisterio también tradicional, que, insisto, yo creo no es la mayoría de los docentes, sino es una cúpula que los tiene ojalá, ahí. Yo espero. Ojalá, pero los malos son los que están tomando las decisiones. Y cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación hace muchos años, hicimos PRONADE, el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. Bueno, seguimos con el tema, solo vamos ya producción me regañó. Vamos al yo corte. Sigo haciendo ciclo 2018. Mi pequeña enseñanza de estructuras. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF Ciclo 2018, estamos hablando del arranque de este ciclo escolar. Pero antes de seguir con la conversación, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas de esta noche de la entrega de Sin Reservas. Adelante.
Gracias, Benkei. Ya en instantes, un rap compuesto por jóvenes líderes comunitarios que buscan soluciones a los problemas sociales del país. Además, la dura situación que viven los niños en Mosul tras empezar un nuevo ciclo escolar. Tendremos la historia de dos amigos que crearon un proyecto utilizando frutas y vegetales congelados. Ahora regresamos al set principal con Benkei Chin y los analistas de Sin Filtro. ¿Cómo crees que va a sonar? Falleció en el... Interesantes temas para esta noche en Sin Reservas con nuestro director Haroldo Sánchez. Continuamos con la conversación, la etiqueta SF ciclo 2018. Ya lo mencionaba Estuardo, estaba con la palabra, sobre el ejercicio y la experiencia en PRONADE. El PRONADE fue el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. Sencillamente era lo siguiente: abarcar más comunidades que no tenían cobertura educativa. De hecho, por eso que ahora la mayoría tienen cobertura educativa, ¿verdad? Pero por medio de una forma diferente. El dinero ya no iba al ministerio, sino que el dinero iba a las comunidades por medio de los coeducas, los comités educativos. Las comunidades se organizaban, abrían una cuenta y Ministerio de Educación, Finanzas, Educación y Educación a los coeducas. Y entonces las comunidades contrataban a sus maestros, se les daba un dinero también para la refacción, en la cual las mamás estaban a cargo, y también una parte para la valija didáctica para el maestro, pero ellos contrataban a sus maestros. Y lo más interesante, cuando estaban bajo la supervisión de los maestros, los papás supervisaban a los maestros, no tanto el nivel de enseñanza, porque la mayoría en realidad eran comunidades muy rurales, que no tenían que tener una escuela pública o estatal a menos de un radio de 5 kilómetros, para no entrar a competencia con el sistema tradicional. Ahora, aún así, PRONADE fue uno de los enemigos jurados de Joviel Acevedo. Correcto. Entonces, el trato que hizo Joviel Acevedo, que hicieron, Joviel sí no, de hecho, a propósito, ya logré establecer ahí, así es como empieza a enseñar estructuras, cosas muy sencillas a los niños, y luego se les explica, entonces, por qué. No hay que comprar un libro de 300, 200 quetzales. Lo puedes comprar, yo no tengo pero no es necesario, con los libros. No es obligatorio. Pero son cosas muy sencillas. Y si no tenés los 300 quetzales para el libro, está YouTube, pues. ¿Ya? Y si no tenés los 200, ahí hay una hoja de papel. Si no tenés ni YouTube ni toda la tecnología, hay una hoja de papel. Pero es una cosa muy sencilla de los maestros. Y PRONADE se dedicaba también, por medio de ONGs y fundaciones muy buenas, de Fundazúcar, la Fundación Castillo Coro, la Fundación Castillo, muchas fundaciones aquí de Guatemala, a capacitar a los maestros cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces estaba todo el paquete completo. La acusación era que PRONADE era la privatización, y esa palabra era como echarle, no sé, chile de Cobán en los ojos a la gente y al sindicato. Entonces el sindicato nos perseguía por todos lados, ¿verdad? Para que cerraran las escuelas. Al final hubo un acuerdo político entre la UNE y los sindicatos, que los sindicatos le daban el apoyo a la UNE en las elecciones que ganó la UNE, sí y solo sí cerraban PRONADE. Y al final, pues el gobierno de la UNE terminó cerrando PRONADE, ¿verdad? Se alcanzó casi arriba del millón de niños. Yo dejé PRONADE cuando íbamos por 268,000 niños, que decían que era imposible, pero no. Y empezó a surgir un programa paralelo con PRONADE, que todavía fue, digamos, el salario del maestro se le agregaba una parte, y el maestro se podía quedar en la tarde alfabetizando adultos. ¿Ya? Entonces, ahí iban procesos de enseñanza, ¿verdad? Iban también procesos de alfabetización. Porque miren, la educación, estamos viendo en los niños y el ciclo escolar, pero no hemos visto todavía que tenemos 15.8% de analfabetismo. Y eso todavía es una carga muy pesada. Ahora hay otro punto importante y que vale la pena evaluar cuando se ponen ejemplos como el de PRONADE, y es algo que debería de tomar también nota el gobierno. Si bien deben identificarse los problemas para buscar soluciones que ya hemos detectado de las debilidades del sistema educativo guatemalteco, deben también replicarse las buenas prácticas. Y un elemento que está presente siempre en los proyectos que rinden frutos y que son exitosos en materia educativa es la comunidad. La participación comunitaria es vital para hacer funcionar los proyectos educativos, y está demostrado no solo en Guatemala, sino en el mundo. La forma en que las comunidades se involucran de manera activa en la educación de sus niños tiene un impacto sumamente positivo verdaderamente en la educación, porque entonces empezamos, es un poco como la participación política, solo que lo vivimos desde el ámbito educativo en la comunidad.
cómo se involucran los padres de familia en la formación que están recibiendo los niños dentro de las escuelas y cómo el padre de familia deja de ser un agente desconocido al pensum, a la interacción, al tipo de personas que están formando a los niños. Entonces, podemos ver cómo en aquellas comunidades en donde las personas participan, los padres de familia participan de forma más activa en los centros escolares, etcétera, hay mejores resultados, existen mejores vías de comunicación, hay más niños asistiendo a las clases, hay menos abandono del ciclo escolar durante todo el año. Entonces, todas estas buenas prácticas se deben ir replicando para todas las comunidades y esos son los elementos que el gobierno no debe dejar pasar por alto, pero los ciudadanos tampoco. Si usted cree que a su hijo le van a enseñar en la escuela lo que no le está enseñando en la casa, está muy equivocado. Si no Entonces, es tampoco el padre de evadir familia tiene responsabilidades. que velar constantemente por la educación que se le está brindando a sus hijos también en los centros escolares. Tiene que ser un vigilante permanente de la educación que están recibiendo los niños. Bueno, otro de los temas que este día... Perdón, solo aquí, disculpa, te interrumpo. Y ahí sigue, mira. Ahí sí, hay una variación de tiempo. De hecho, déme suyo, vamos a ver si quiero probarlo, ¿verdad? Porque miren, uno tiene que probar hipótesis siempre a ver si son ciertas. A ver si son ciertas con los niños, ¿verdad? Una hipótesis a partir de, miren, con una hoja de papel. A ver, maestros, hagan esto. No necesitan esos 5,000 quetzales de útiles. Es que es una hoja de papel. Y puedes enseñar matemáticas, puedes enseñar estructuras, puedes enseñar peso, puedes enseñar... Maestros y dueños de colegios. Señores, sí, porque es del negocio de los colegios. Necesita a los ladrones reales son los dueños de los colegios que hacen contubernio con los vendedores de cuadernos y los vendedores de los textos y los vendedores de libros. Digámoslo como es. Es que el problema es que en Guatemala todos metidos en los moteles y todos son santos, ¿va? No. Ahí está. Ustedes tienen la culpa que los niños no aprendan. Y los papás son cómplices. Porque el papá está ahí, sí, y se siente bien. El papá siente que le quitaron una culpa cuando paga 5,000 quetzales en útiles. Y como que entre más paga, menos culpa tiene, ¿verdad? Ya, y entonces le deja. Miren, la escuela, el colegio no es... no son los papás alternos. No, debe ser una extensión de la casa, ¿ya? Y el papá debe estar al tanto. Muy sencillo, ¿cómo hacerlo, señor? Cuando llegue su hijo, pregúntele qué aprendió. Y pregúntele, hágale la pregunta más importante, ¿por qué? Póngalo a pensar. Que no sea para aprender en clase, que sea para que le explique. Si él aprendió esto y se lo hace en su casa, el niño... ¿Lo aprendió para la vida? Lo aprendió para la vida. Yo lo aprendí para la vida. Yo no lo aprendí en el técnico, me lo enseñaron para la vida, no para ganar el examen. Pero quería hacer un punto. También se ha observado que niños que van a la preprimaria, que es otro negocio de los colegios, porque te dan cuna, te dan precuna, nursery, cuna, poscuna, PhD cuna, y luego te vas a nursery, y luego te vas a kinder, y luego te vas a postkinder, y cada año le sacan un billetal a los papás más, iba a decir mulas, pero no lo voy a decir, ¿verdad? Que le compran el birrete y le ponen todo. Esas togas de a 3,000 pesos de graduación del niño, esas togas, usted las va a sufrir, señor. No, díganle no, pónganse, júntense, únanse como en las comunidades y díganle no, es que no, lo más importante no es la toga. Pero el papá feliz de ver al birrete, al choco con su birrete y su toga. Cuando menciona Alejandra el papel de las comunidades, hay que reconocer algo, que en las comunidades muchas veces alejadas de centros urbanos hay mayor unidad de los padres de familia para gestionar eso. Vaya a preguntar usted aquí en las cabeceras o en las ciudades, en la capital, muchas veces los padres de familia sí se decepcionan de la educación. Nosotros los hombres también. Solo las denuncias de violencia, digamos, en los alrededores de centros escolares en comunidades, hay más denuncias de aquellas comunidades remotas que podríamos creer que las propias comunidades urbanas en donde se tiene más acceso para poder denunciar que se está generando algún ambiente que no sea favorable para la educación de los niños. Eso porque están ahí bajo el ojo de los padres de familia. Sí. ¿Me estás diciendo que se le ponga un tercer celular? Vamos, yo creo que ahí sí no lo aguanta. Probémosla. Bueno, me vas a deber algo. Así tiene que ser la clase. Tiene que ser la clase. Quiero ver eso, quiero que se caiga para probemos la hipótesis. Bueno, hoy he aprendido estructuras en este set de, y no es contabilidad. De sin reservas. Y eso y no es era otra de las clases. Pero que no, tampoco aquí la pregunta que hay que hacer es mucho. ¿por qué? Entonces hay que explicarle que hay una resistencia y que los cuerpos... Mira todo lo que puedes explicar con esto.
finding muy importante, hallazgo muy importante en educación. Niños que van a la preprimaria, no digo la preprimaria es a sacar epistos, sino a la parvulitos, tienden a terminar la primaria. Entre más van a la preprimaria, más llegan a la primaria. Y niños que empiezan la primaria más temprano, a los 5, a los 6 años, también tienen mayor éxito terminando primaria. Y el niño puede ir a los 5. Claro. No hay nada en la investigación, no hay, porque alguien decía, es que no tiene desarrollado el ojo, es que no tiene desarrollado. Pues si cuando está de 7 tampoco tiene desarrollado, ¿verdad? Entonces, niños, pero ¿sabe por qué? Porque son más esponjitas, ¿verdad? Con que sepan ir al baño suficiente. Bueno, vamos al corte, en el corte vamos a probar si aguanta esta tablet y a ver si me debe algo Estuardo, si se cae la estructura de papel que hoy nos ha enseñado aquí en el set de Sin Filtro. Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, ciclo 2018. Decía antes del corte que otra de las noticias que ocupó titulares y redes sociales incluso en el debate fueron los comunicados que han salido durante esta semana, tanto de la Embajada Norteamericana, también como la PDH, dando una postura sobre las declaraciones del presidente Jimmy Morales, y también un comunicado de la Embajada de Suecia. Ayer el señor embajador junto a la CICIG y Ministerio Público dan una conferencia, él da su discurso, algunos sacaron conclusiones diferentes de las palabras del embajador. ¿Qué trató de decir el embajador de Suecia? Bueno, da a conocer su comunicado y de eso hablaremos porque es interesante lo que plasma el embajador en este comunicado oficial en la Embajada de Suecia. Alejandra. Cambia tal vez un poco, y las personas que tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver en redes sociales las palabras que utilizaba el día de ayer el embajador, que llamaba particularmente la atención la alusión a una sociedad corrupta cuando se refería a la sociedad guatemalteca, y que esto molestó mucho a algunos. Creo que viene a aclararse un poco más cuando podemos leer el comunicado, que era el texto que él originalmente estaba leyendo en esta actividad, pero que desarrolla un poco más aquellos temas que él deseaba plasmar, y que coincido, debo destacar también, en muchos puntos con lo que se establece en este comunicado escrito. Uno de los puntos más importantes, creo yo, y que este enfoque o esta diferencia sí se plasma en el texto, es que cuando se habla de corrupción o se utiliza el calificativo de corrupto, no se hace para la sociedad guatemalteca en general, sino hace una distinción bastante clara entre que no toda la sociedad lo es, sino la sociedad política o aquellos que ejercen la función pública y tienen la oportunidad de aprovecharse o de abusar de un puesto público para garantizarse beneficios personales. Esta distinción creo que es la básica y la que viene a resolver todas aquellas dudas acerca de si se hace un señalamiento directo hacia toda la sociedad guatemalteca o si en realidad, y como es correcto utilizar cuando se desarrollan este tipo de conceptos, es la sociedad política en la cual se pueden detectar estas prácticas. Pero hay una reflexión interesante y que creo que es un poco de lo que ya hemos debatido en este lugar también. Estas prácticas de corrupción que observamos en el gobierno no son fenómenos, podríamos decir, extraordinarios o que surgen únicamente dentro del sistema de gobierno. Son fenómenos que quizás en acciones menores o con menor impacto se consienten, se practican y se viven en las sociedades de un país, de un estado. Es decir, cómo nosotros a veces consentimos el pagar un soborno a un policía, el pagar un soborno ya sea en un lugar privado para facilitar procedimientos, cómo decidimos colarnos, cómo en el tráfico no respetamos la señalización, etcétera, cómo verdaderamente las sociedades contribuyen de alguna forma a que en los puestos públicos se normalicen este tipo de prácticas. ¿Pero eso nos hace a todos corruptos? No,
no nos hace a todos corruptos, digamos, porque no se vive en la misma dimensión, pero sí señala y sí destaca un defecto de nuestras propias sociedades, en donde de alguna forma nos ponen una alerta y dicen, las sociedades que consienten conductas que no están o que no son enteramente legales o que de alguna forma violan los derechos de los demás a lo interno de la sociedad, están más propensas a, en lo público, desempeñarse de la misma forma y en la toma de decisiones buscar un beneficio personal y no el beneficio del pueblo. Entonces, sí hay, digamos, muchas malas prácticas que como ciudadanos a veces consentimos dentro de la sociedad, normalizamos dentro de la sociedad, luego se expresan en un nivel mayor dentro de lo público y se normalizan también esas prácticas de corrupción que deberíamos de poder atacar de raíz y extraer de nuestras democracias. Porque muchas de las justificaciones que escuchamos de a veces algunos responsables políticos del tema cuando se pregunta y se cuestiona por la corrupción es que la corrupción es normal. Es que la corrupción se da a todo nivel. Esas son las respuestas que muchas veces escuchamos de los labios de los políticos cuando se le hace una pregunta de este tipo. El embajador dice y cree que la medicina para eso sigue siendo la CICIG y bueno, por eso se genera también debate, por ese tipo de pronunciamientos. Hoy ya conocimos, como lo dice Alejandra, el comunicado íntegro y bueno, ¿qué está diciendo entonces el embajador finalmente? ¿Es un espejo de algo que no nos gusta ver? Bueno, primero te quería probar que... Yo voy a tener que pagarte el agua o algo, no sé. El chuco. algo. Yo pensé que no ibas a... Yo creí que se iba a derrumbar, pero no se derrumbó. Eso quiere decir que hace uno en educación... Esa es una institucionalidad fuerte, ¿verdad? Sí, es una institucionalidad fuerte. Y este es un buen ejemplo de lo que quería decir al final el embajador. Ojo que es un embajador que conoce muy bien Guatemala. Que ya estaba en Guatemala, ¿no? Ya estaba en Guatemala. Para él, nosotros no somos extraños. Compas. Sí, Compas es un nombre que nos suena desde Minúa, ¿verdad? Ajá. Y entonces... pero básicamente lo que quería decir es que el hecho que sea aceptado como una práctica no quiere decir, no lo hace normal. Y el hecho que sea una práctica quiere decir que las instituciones han sido debilitadas, ¿ya? Y el hecho que las instituciones sean debilitadas necesita una medicina. Y mucho de la medicina no es la única, pero que uno de los, digamos, en la lista de medicamentos para eso... Del botiquín para rescatar la institucionalidad. Sí, pero la sigue solo eso. ¿Ya? Y que al final, él pone el ejemplo precisamente el hecho que haya que sobornar a un doctor para que atienda, a un doctor del sector público para que atienda a una persona, ¿verdad? Dice, el padre de familia lo va a hacer. El padre de familia lo va a hacer porque esa es la única opción que tiene. Mucho en la línea de lo que decían los constructores. Los constructores decían, mire, yo le debía al banco, yo tenía 800 trabajadores y todo, y a mí me pidieron una mordida, si no, no me pagaban. Además, yo había hecho la obra, yo había invertido. Y entonces el constructor dice, ¿yo qué hice? Pues di la mordida, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que todos hacen? Sí, pero el hecho que todos lo hagan no lo hace correcto. La popularidad no hace algo correcto. ¿Ya? Ahora, yo pongo ese ejemplo que menciona Estuardo, el de los constructores. Un constructor que tiene muchas responsabilidades económicas, que no le ha pagado el Estado, bueno, pero sí hay un tipo de soborno, tal vez se agiliza mi pago. Ojo, no tenía la otra alternativa de denunciar porque la institucionalidad era tan débil que sabía que la denuncia no iba a prosperar. Exacto, ahí es lo que nos está diciendo el embajador. Ese es el punto que yo creo que trata de presentar el embajador y decir. Fortalecer. Exactamente. Y uno de los fortalecimientos sería el medicamento, una parte de la cura para la enfermedad, pero al mismo tiempo, después de la enfermedad hay que dar vitaminas y hay que fortalecer, es precisamente que nosotros guatemaltecos, miren, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Ahí está la corrupción. El hecho que nosotros metamos la cabeza en la arena, no hace que la corrupción se vaya. El hecho que no, digamos, nuestras instituciones son débiles y que busquemos las formas de fortalecerlo. Porque fíjate que si la hoja, yo agarro la hoja así y le empezás a poner cosas encima, se rompe, ¿verdad? De hecho hay otro experimento en el cual le haces un hoyo redondo y no se rompe, y entonces hay que explicarle a los niños por qué se da. Ahí explicas muchas cosas. Entonces, pero ¿qué es lo que dice? La institucionalidad tiene fragilidad, tiene puntos de quiebre, tiene puntos también de fortaleza, ¿ya? Lo que tenemos que buscar son esos puntos de fortaleza hoy, y uno de los puntos de fortaleza es la lucha frontal contra la corrupción. Ese era el mensaje, era muy sencillo. Yo no sé de dónde lo agarraron mal, porque ya cuando uno lee el texto,
Ya cuando uno lee el texto está bien claro, si tampoco no son 10 hojas. Pues. Que es que creo que se concentraron tal vez mucho en una mala expresión que fue sociedad corrupta, pero en palabras resumidas, lo que trata de decir el embajador de Suecia en este comunicado es: existe un virus en las democracias llamado corrupción. El antídoto que se está utilizando en Guatemala para atacar este virus se llama CICIG, que no debe de ser un proyecto para toda la vida, que no debe de ser un proyecto permanente, que es un proyecto temporal como cualquier antibiótico, es un tratamiento temporal que viene acompañado de otras buenas prácticas que deben implementarse hoy para que se puedan aprovechar los frutos de esto en el largo plazo, como generarle los incentivos a los ciudadanos para actuar siempre con apego al Estado de Derecho, pero que se generen también aquellos desincentivos y aquella certeza jurídica de que aquellos que actúen mal o que violen las normas van a ser castigados también. Entonces, esto es lo que dice... La certeza de castigo, si hace uno algo mal. Pero cuidado son los tres elementos que pide: Estado de Derecho, certeza jurídica y fortalecimiento de las instituciones. Necesitamos esto, la CICIG nos está ayudando, le seguimos invirtiendo a este proyecto porque creemos en él y queremos que cambie no solo el sistema de gobierno guatemalteco, queremos que cambien el chip los guatemaltecos también. Pero una cuestión es, cuidado también con el ejemplo. ¿Qué tal si el virus es VIH? ¿Qué tal si el virus de la corrupción, y uso metáforas aquí, es un virus de inmunodeficiencia? Que ataca todo el sistema. Sí, que afecta a todo el sistema. ¿Cómo funciona que básicamente te mata su sistema inmunológico? Entonces, cualquier alergia, cualquier catarro, cualquier cosa, verá los que han muerto de VIH, en realidad no mueren de VIH, mueren de una enfermedad que se llaman oportunistas. La corrupción ha llegado a ser una enfermedad oportunista, que en un sistema que tiene las defensas bajas y las defensas bajas, entonces lo que hay que hacer es fortalecerlo, y el único fortalecimiento posible es el fortalecimiento institucional. Ahí es donde hablamos aquella palabreja que le da orgasmos a un montón, sobre todo a la izquierda, le dice estructura, empiezan los orgasmos ahí, porque, pero no es compleja la palabra, la estructura son instituciones que tienden a sostener, digamos, pesos muy fuertes, que resisten embates y en el espacio, en el tiempo y en el espacio, que dan legitimidad a las normas formales e informales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que los niños que vienen naciendo, si sigo con mi ejemplo de VIH, verá que ya la nueva generación, entonces la mamá infectada, el niño no tiene por qué nacer infectado. Hay muchas formas de prever que el niño no nazca infectado. Esa infección que se llama la infección vertical, la transmisión, esa se puede parar en el nacimiento del niño, o sea, en esas nuevas generaciones que vienen surgiendo. Esas generaciones que precisamente hoy están en el ciclo escolar 2018. Y que esperemos no vean nunca la corrupción como algo normal. Bueno, hemos terminado esta hora de análisis. Muchísimas gracias, María Alejandra. Gracias, Estuardo, gracias por la clase ahí de estructura. Ganaste un chuco. A usted muchísimas gracias también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene nuestro director Aroldo Sánchez con otra entrega de Sin Reservas. Feliz noche, los veo el lunes.